El miedo todavía me consumía, pero ya no quería parar. Sentía que el terreno se hacía más dificultoso mientras hacía un trote hacia adelante. Tenía la respiración muy agitada y el latir de mi corazón era rápido y constante. Pero a pesar del avance, no habíamos progresado mucho. Todavía quedaba mucha playa por recorrer y daba mucha pena lo difícil que había sido avanzar hasta ese punto, pues era mucha la cantidad de soldados que habían perdido la vida, tan solo para conseguir ese espacio tan reducido. Solo esperábamos que al menos ese pequeño espacio de tierra que ganamos pudiera darnos a los sobrevivientes, aunque fuese una sola oportunidad, dentro de ese camino de playa que era bastante grande. Lo cierto es que solo éramos soldados indefensos y vulnerables, desembarcando en tierra de nadie, la cual se había convertido en una pesadilla infernal. De tanto camino de recorrido, era casi un alivio al ver que al final de la playa se podía ver cómo algunos soldados se amontonaban en el suelo para ponerse a cobertura. En esa parte de la playa habían unos montículos de arena que nos daba protección, donde podríamos cubrirnos muy bien, pero que también estos se formaban con obstáculos difíciles de pasar. Al llegar a esta zona, me tiré de espalda, cubriéndome junto con los que venían llegando. A unos varios metros pude ver a un grupo de médicos tratando de mantener con vida a uno de los soldados heridos, pero era una escena totalmente absurda, porque los disparos no dejaban que su labor se hiciera correctamente, más sabiendo que como ese herido, habían muchos más soldados que necesitaban asistencia. Por momentos también ocurría que los soldados sobrevivientes les quitaban las armas y las municiones a los moribundos soldados. No podíamos perder más tiempo y todos entendimos que esa posición era nuestra única ventaja. Ahí estaba yo, en el suelo, sobre la arena fría. Levanté mi fusil mientras me cubría junto con los demás compañeros. Como podíamos disparábamos, turnándonos unos a otros para irnos cubriendo. Fue así como empezamos a lograr nuestras primeras bajas enemigas. Hacíamos todo lo que podíamos para poner la dinamita y los artefactos explosivos sobre esta barrera alambrada que estaba sobre los montículos. Teníamos que hacer una entrada destruyendo estas barreras que bloqueaban el acceso a los búnkeres alemanes que estaban sobre la colina. En todo ese caos, algunos tan solo se protegían, mientras que algunos otros de los que estábamos disparando rezaban para que los disparos dieran en los objetivos enemigos. Eso sin restar que las muertes de nuestros batallones no se detenían, todo lo contrario, pues iban en aumento. Vimos con esperanzas cómo poco a poco se iban rompiendo las barreras con los explosivos mientras subíamos por la colina, matando a los enemigos que nos impedían avanzar. No les miento si les digo que la tierra temblaba, la arena que se elevaba caía encima de nosotros como si fuera lluvia. Todo eso por las fuertes explosiones. Abrían paso hacia las ametralladoras enemigas. Me puse de pie y pasé por el medio de las aberturas siguiendo a un par de compañeros. Nos metimos y avanzamos entre disparos, notando cómo por primera vez nos imponíamos ante los alemanes. Explotamos los nidos de ametralladoras y a medida que lográbamos ganar terreno, aprovechábamos a rematar casi como sin compasión a todos los que escapaban o se rendían poniéndose de rodillas. Y al asesinarlos se sentía demasiado irreal. No podía creer lo que yo estaba haciendo, pero mi deber era protegerme y proteger a mis compañeros a costa de esas acciones. Sentía mucho cansancio y mi cuerpo tambaleaba por momentos.
Fue justo ahí cuando sentimos que era nuestro momento. La misión empezaba a encaminarse y se podía vislumbrar lo muy cerca que estábamos por conseguir el principal objetivo. A pesar de la cruel carnicería que aún se estaba viviendo, matamos y matamos a nuestros enemigos sin misericordia. Algunos lo hacían a modo de venganza, otros por deber, por miedo o simplemente por inercia. Quizás ahí nos convertíamos en villanos, pues el heroísmo y la crueldad son cosas que se cruzan muy a menudo en nuestros ideales. Ese progreso en la batalla solo hacía que las muertes ascendieran más, pero en una situación de esas era más conveniente disparar que preguntar. Al final del día éramos nosotros los que nos habíamos podido superar y adueñarnos del terreno, pero realmente a un horrible costo. Para nosotros fue una victoria amarga, porque en medio de la calma que se consiguió con haber superado la masacre, algunos de los soldados comenzaron a llorar, mostrando sus vulnerables gestos de desolación. El miedo aún no se había ido, ni siquiera habíamos tenido la oportunidad de analizar todo lo que había pasado hace unos pocos momentos. Era lamentable para mí porque me derrumbé como un niño. También quise llorar porque en ese momento me sentía como un huérfano, castigado de forma injusta. Sentía mucha pena. Tenía un fuerte dolor en mi alma y no me hallaba de la desesperación. Me sentía sin paz. En ese momento que pensé eso, noté que estaba casi muerto de sed y de forma temblorosa busqué mi cantimplora para beber un poco de agua. Teníamos órdenes que cumplir, pero detrás quedaban nuestros compañeros, nuestros amigos y hermanos de lucha, masacrados cruelmente. Toda una generación de hombres asesinados de forma irremediable por culpa de los malditos horrores de la guerra. Llegando a ese punto, era evidente que no podíamos descansar. Nuestra labor todavía no había terminado y, sin importar el cansancio, sabíamos que nuestra misión era avanzar tierra adentro y reunirnos con las divisiones de paracaidistas que habían sido desplegados hacia la parte de atrás de las zonas enemigas. Realmente a partir de aquí todo es historia y ya sabemos qué fue lo que ocurrió. Hubieron muchas más batallas tan insufribles como esta, donde hubieron muchos más valientes, logrando disminuir la maquinaria nazi. Los alemanes combatían con dos grandes fuerzas enemigas, en la parte occidental y en la parte oriental con los rusos, dejando a Alemania sin ninguna posibilidad. Fue así como en un año después, en 1945, se acabó la guerra, dejando a todos los países involucrados prácticamente en la ruina, con muchas deudas y con muchas personas teniendo problemas psicológicos de por vida. Hasta aquí llegamos con este relato. Muchas gracias por escuchar y como último quiero decir que tenemos que pensar y creer que el amor es nuestro único camino desde que nacemos hasta que morimos, teniendo al amor como nuestro único tesoro.